Luz, una sola cosa más que olvidé. ¿Cómo querés que interactuemos? ¿Vos querés leer las preguntas del chat? ¿Querés que te las lea yo? ¿Querés que te dejemos hablar un rato y después hacemos preguntas? ¿Qué dinámica querés hacer? Mira, me encantaría que me interrumpas y me encantaría que me ayudes con las preguntas y yo lo que siempre digo es más fácil, inclusive para ti o para mí, interactuar en la pregunta específica más allá del chat, sino en el espacio de preguntas, pero si tú me ayudas, para mí es mucho mejor y me puedes interrumpir y luego volvemos a retomar, que sea muy relajado como debemos tomar el cambio. Ok, muy bien, ¿Te parece? ahí estamos. Dale, vamos. Perfecto. Entonces, mira, escogí este título, más allá de que sea algo que estamos viviendo en el día a día, lo escogí por mi experiencia, por mi camino de vida, sumado al conocimiento. Y porque frases como esta me han enseñado a mí a vivir los cambios con una gran resiliencia y haciendo una buena transición, y es que a veces en ese pleno invierno he podido experimentar que dentro de mí existe un invencible verano que es mi estandarte y mi fortaleza para caminar. Digo que mi pasión es vivir los cambios de forma resiliente, con una buena transición para así acompañar a otros. Y como te decía ahorita, desde esta larga trayectoria en organización, en una organización muy dinámica, una organización que es reconocida nacional e internacionalmente, sistema financiero además que es bien exigente y bien retador. Entonces el haber vivido y el haber hecho tantas transiciones allí y haber necesitado tanta resiliencia al igual que a lo largo de mi vida, me han traído aquí. Y ahorita, por ejemplo, que me decías, ¿qué más deben saber de Luz para conocerte? Decirles que mis cambios en la vida empiezan a los 6 años, cuando pierdo a mi mamá, y luego a los 8 años, que me llevan al internado. Ya verán cómo empezamos a reconocer los cambios desde ser muy pequeños. Pero bueno, vamos a seguir conversando, y antes, para conectarnos, entonces quiero que veamos un video que dura 2 minutos y así vamos conectándonos con lo que es el cambio visto de diferentes maneras y desde como cada uno lo puede hacer. Discúlpame un segundo, lo volvemos a ir. A veces es mejor estar sola. A ver, que se fue. Ya voy. Ya voy, que se saltó al que no era. A veces es mejor estar Bien, sola. a veces esta tecnología. Y aquí va. ¿Qué fue eso? El clima. Muy peculiar, ¿no crees? Sí. Parece que los vientos cambian. Ah, ¿el cambio es bueno? Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, no, mi bastón. Oye, ¿a dónde vas? Voy a regresar. ¡Eso! ¡Anda! ¡Date prisa!
bueno, me gustaría escuchar algunos comentarios al haberse sintonizado con este video. ¿Qué les recordó cuando en aquellas épocas que vimos El Rey León? Es una de las películas más antiguas que podemos encontrar, pero a mí nunca ha dejado de gustarme. Eso fue lo primero que me pasó, ¿no? O sea, lo primero que tengo para comentarte es que, nada, todo el cuerpo volvió a vibrar con la emoción de cuando vi por primera vez la película y recordé a mis ahijados viéndola con ellos y nada, se movió todo, ¿no es cierto? Hay alguien que levantó las manos. Qué bueno. Sí, a ver qué sintonía tenemos con este corto video. A ver, estoy tratando de ver. A ver, los espectadores que están. Creo que hay alguien que quiere. Claro que sí, con gusto lo escuchamos. A ver acá. Excelente metáfora. Carlos Jiménez dice, escribió eso. Carlos, ¿querés hablar con Luz? A ver. Carlos escribió, pero no está contestándome ahora. Bueno, está bien, entonces, bueno, el video nos habla, podríamos llevarnos todo el tiempo hablando del video y el cambio, como lo decía Carlos Jiménez. Carlos Carlos vuelve a escribir y dice, sí, me parece bastante apropiado el recurso para entender de forma simple el cambio. ¿Cuál será el recurso que vio simple, el palazo en la cabeza que le dio el maestro? O la rapada del bastón y luego la tirada. El video, aclara, el video entero, dice. El video en sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Carlos. Bueno, ¿qué me conecta a mí con este video? Como lo dice Carlos Jiménez, todo. Todo desde el comienzo, aún desde la mirada del Rey León hacia arriba. Los cambios vienen, se avecinan. Y a veces hay que ir al pasado para rescatar todo eso que nos ha dejado el pasado como experiencia, y los coaches sí que bien lo sabemos, que vamos al pasado solo temporalmente para poder encuadrar este presente y que este presente sea el que cree el futuro. Pero bueno, para quienes quizás no han visto esta película y la quieran ver, es una película que durante todo el tiempo nos va a estar enseñando del cambio. Y tal vez la principal escena de la reflexión al cambio es esa que acabamos de ver. Si hay algún comentario, es muy bienvenido. Y a mí siempre me ha recordado el volver atrás, especialmente para mirar mis recursos, como lo vamos a hablar más adelante, esos recursos con los que tengo la habilidad de vivir el cambio. Entonces, hablemos un poquito de qué es ese cambio, y generalmente yo lo he encontrado después de muchos autores, lo resumo como en estos bullets que la quiero usar más para estimular lo visual que para ceñirme a leerla o cualquier cosa, y porque es que todos aprendemos de manera diferente. Entonces algunos utilizamos más el sentido visual, otros utilizamos más el oído, otros utilizamos más la kinestesia, y darnos cuenta de esto, así como conectarnos con los estados emocionales, son grandes potenciales para vivir la transición que nos obliga a vivir el cambio sí o sí, unas veces más rápido, otras veces menos rápido. Entonces, fijémonos que el cambio es un suceso que a veces está previsto, pero a veces es imprevisto. Y yo algunos días reflexiono cuántos cambios en el mismo día he vivido.
han sido una gran cantidad. ¿Qué tanto me he hecho cargo de las emociones y de los estados de ánimo que me genera el cambio? Y más aún me pregunto a veces, ¿qué tan preparada me siento para cuando la naturaleza nos impone los cambios o para cuando la misma globalidad nos impone los cambios? Un cambio, porque puede ser una guerra, porque puede ser la economía de un país, y en este momento que la economía es tan incierta para el mundo entero, sí que nos estamos dando cuenta y los estamos viviendo. Entonces todo el tiempo el cambio nos está exigiendo mucha rapidez para vivirlo, mucha rapidez para comprenderlo, y más allá de eso, cómo alinearnos con esos estados emocionales. Y a veces no somos conscientes y creemos, por ejemplo, que un matrimonio es todo felicidad. No, hay que dejar atrás muchas cosas para empezar lo nuevo, igual que el nacimiento de un bebé, igual que un cambio de trabajo elegido o un ascenso en el trabajo. Un ascenso en el trabajo también implica dejar cosas atrás y también implica prepararse para lo nuevo, crear nuevos hábitos y tener una gran disposición. Entonces, de esta forma, quiero que reflexionen por unos segundos en esta pregunta. ¿Será el cambio externo o será interno? Acá dice Faber, yo pienso que el cambio es natural. Todos los días estamos cambiando y el mundo está cambiando. Sin embargo, algunas veces pensamos que no está sucediendo nada. El hacerte consciente de tu entorno y de mi entorno me da la capacidad de observar cómo todo está cambiando. Corrección, dice, el hacerme consciente de mí y de mi entorno me da la capacidad de observar cómo todo está cambiando. Totalmente de acuerdo con Faber, y ha dicho algo muy poderoso: el hacerme consciente de mí. El hacerme consciente de mí, el estar en el momento presente, el entrar al espacio reflexivo y darnos cuenta qué está cambiando hoy, nos hace preparar para los cambios grandes. Mi conclusión ha sido, acerca de esta pregunta que está aquí, que el cambio es interno y el cambio es externo. El cambio es interno cuando yo lo genero, pero también cuando lo genera el entorno. Entonces, en el caso de una enfermedad, si bien es interno porque es en mi biología, yo siempre imaginariamente voy a buscar factores externos que lo hayan generado y que haya pasado, y empieza todo ese viaje dentro de mí y dentro de mi biología para decidir y entender qué es lo que está pasando. Pero sí, como lo dice Faber, lo más importante y lo único, diría yo, que nos queda a los seres humanos es hacernos conscientes, que el cambio es natural, que el cambio hace parte de la vida, y hacernos cargo de las emociones y los estados emocionales que vivimos, porque las emociones se generan muy rápido y empiezan a partir del pensamiento que estamos teniendo y luego van a la biología. Y cuando van a la biología es cuando empezamos a vivir esos estados emocionales. Y cuando podemos expresar un estado emocional, como decir, tengo rabia porque me hicieron un cambio en el trabajo de última hora y no me avisaron. Tengo rabia porque me hicieron una modificación y no me avisaron, pero también pudiera ser, tengo alegría porque me están ofreciendo un nuevo reto y yo sé disfrutar de los retos. Entonces, ese punto es muy importante en hacernos cargo de los cambios. Muy bien. Sí, Faber dice los dos, sin duda. A mí me ha sucedido que los mejores cambios han tenido un disparador externo, pero el cambio interno ha sido inmenso. Así es, así es. Y Faber dice algo que es extraordinario y yo creo que nos ha sucedido a todos y lo vemos. A ver, pongamos un ejemplo de alguien a quien yo admiro mucho. Y es Nelson Mandela.
Ajá. Nelson Mandela estuvo durante 27 años preso. Eso fue una imposición, un cambio impuesto, un cambio externo. Pero ¿qué fue lo que hizo él adentro de la cárcel? Empezar a hacer su viaje interno y a utilizar sus mejores recursos para lograr sobrevivir, hacer de sus adversarios los mejores aliados y luego llegar a ser el primer presidente de color de Sudáfrica. Y si vemos en nuestra vida, yo recuerdo y les cuento aquí un cuento corto de mi vida. Sufrí mucho la muerte de mi mamá siendo niña a los 6 años y más en esa época a los niños no se les ponía atención. Los adultos se dedicaban a hacer lo que había que hacer y pasé mucho tiempo con ese dolor. Es más, lo oculté. Y solo cuando tenía 30 y tantos años empecé a hacer ese duelo que nunca había sido hecho y me di cuenta de todas las características que yo había usado para superarme en ese momento y para finalmente vivir ese cambio que la vida me había impuesto, y eso me hizo convertirme, fortalecer mi carácter, hacerme también muy rebelde y viajar adelante, porque luego me internan y bueno, ahí viví una cantidad de cambios que me dieron tantas herramientas y todas las que ahorita les voy a seguir compartiendo para estar haciendo lo que estoy haciendo aquí hoy, para haber acompañado organizaciones y tantas personas que han vivido cambios que decimos en Colombia, tal vez lo que yo he vivido es una misa de 7 comparado con lo que ha vivido ese otro ser humano y cómo lo ha sabido sortear. Entonces sí es así. ¿Qué viene de importante? Esta diapositiva la puse muy a propósito, unido con lo que decía Faber, con lo que venimos conversando, que es la dinámica del cambio y está tomado de la macroeconomía. Y aquí se ven los cambios externos, se ven los cambios organizacionales y se ven los cambios individuales, y como vemos, y les decía ahorita, bien en este momento sí que hablamos del cambio climático, ¿no? Y los países que tienen estaciones ya no son como eran, y los que tenemos clima tropical tampoco, y decimos el clima se enloqueció y nos hemos ido acostumbrando a vivir con ese cambio, los económicos, los demográficos, las catástrofes naturales, y toda esa parte tiene un gran impacto en las organizaciones. Pero la pregunta es, ¿quiénes hacen las organizaciones si no nosotros los seres humanos? Entonces hay una reestructuración corporativa, hay una necesidad de reducir costos, de rediseños, y todo eso lo hacemos los seres humanos y afectamos a los seres humanos. Qué particularidad y qué ambiguo suena a veces, ¿no? Cuando hay una reestructuración que hay que hacerla para sobrevivir la empresa, pero hay que afectar seres humanos. Y luego vemos los cambios individuales, que los mencionaba ahorita de alguna manera, el cambio de domicilio, muchas veces impuesto, muchas veces por decisión. El matrimonio, antiguamente que era impuesto, hoy con fortuna ya se puede elegir. El nacimiento de los hijos de igual forma, y el tener o no tener hijos, y cada vez vemos más que estas nuevas generaciones no les apasionan ya mucho tener los hijos, ni llevar el libreto que llevamos los de antiguo, o que llevaron, digo yo nunca quise llevar tanto. Vas a tener una familia, luego vas a tener hijos, luego debes construir una muy buena carrera, tener tantas cosas que, si nos damos cuenta cuando estudiamos las distintas generaciones, son muy distintos los gustos de una generación a otra. Y por ejemplo, hoy los millennials, a ellos no les apasiona ya nada de acumular pertenencias, ni tener las mejores marcas, como tal vez a la generación X y parte de la baby boomers, sino a ellos ya les apasiona vivir el cambio, pero pues también desde su forma de verlo. ¿A qué quiero ir con esto y por qué esta diapositiva? Porque si ven
como están puestas aquí las flechitas, es lo que les decía. Yo como ser humano genero cambio. Genero cambio solamente desde mi forma de observar el mundo. Pero el mundo me genera cambios. Las organizaciones generan cambios internos y generan cambios externos. Entonces el cambio está en cada uno de nosotros de forma interna y de forma externa y de manera permanente. Y simultáneo. Y simultáneo, como cambiamos de la noche al día, como cambia del verano al invierno, y es un cambio permanente, así que es cómo nos disponemos a vivir ese cambio. Y aquí, para dejar este tema del cambio, pues en un abrebocas, porque también es bastante extenso, concluyo diciendo que los cambios son internos, son externos, son por elección, son impuestos, y la vida es cambio. La vida es cambio y no siempre el cambio nos es cómodo. Entonces, la sugerencia que aquí yo doy desde mi experiencia es salgamos de la zona de confort. Cuando les decía ahora que yo elegí a finales de los años 90 lo que quería hacer en la segunda mitad de mi vida, que es esto que hago hoy, fíjense que yo empecé a pensarlo y me llevó mucho tiempo irme preparando, porque dije no voy a esperar la jubilación en la empresa, me llevó mucho tiempo irme preparando. Y a ver, yo pude abrir esa puerta en 2011, en medio de un momento de caos que estaba viviendo dentro de la empresa, viviendo desafíos muy grandes, fusionando equipos, teniendo complejidades como fraudes, y todo era cambio, y no los más agradables. ¿Qué hice yo en ese momento? Dije, wow, es mi oportunidad. Y golpeé la puerta y negocié con la empresa diciéndole, yo levanto la mano y digo, manejo lo que me están pidiendo que haga, y después quiero irme, y quiero irme con un buen arreglo. Entonces, aquí, ¿qué quiero dejar o qué quiero hacer notar? ¿Cómo podemos convertir los cambios en oportunidad? ¿Cómo a veces en medio de ese caos que nos presenta la vida podemos lograr oportunidad siempre, como lo decía ahorita de Nelson Mandela o Viktor Frankl, aquel psiquiatra austriaco que vivió lo peor de los cambios de los campos de concentración y tenía la capacidad para visualizarse todos los días dando conferencias al mundo, y su sueño y su visión se cumplió. Entonces, eso en lo que vamos a seguir viviendo. Ahora, no podemos dejar por fuera el duelo. ¿Por qué no podemos dejar por fuera el duelo? Porque como decíamos ahora, el cambio duele, pero el duelo duele. El duelo viene de doleré. Y el duelo es también inherente al ser humano, al igual que es el cambio. Y durante el día, en la medida en que vivimos cambios, también vivimos los duelos. El sábado para mí fue un día de mucha reflexión en cuanto a una situación que tuve, en la que yo sentí en comienzo vulnerado uno de mis valores, la honestidad. Ya sabemos que los valores salen de nuestras creencias también, por algo que sucedió, y sentí que no me estaban creyendo. Entonces, en ese momento pude darme cuenta de las emociones que yo estaba viviendo, de la rabia que me produjo al comienzo, pero fue para mí como un alivio darme cuenta y decir, tengo rabia, ¿y a qué se debe la rabia? ¿Qué me está conectando con esta rabia? Entonces me di cuenta, siento que no me están creyendo. Y para mí eso es duro porque me siento vulnerable, siento que mi salud, Perdón. salud. Perdón. Bienvenido es el estornudo. ¿Qué cambio biológico hubo en tu cuerpo? Entonces, fíjense que fue toda una reflexión, pero ¿qué pasa? Una cosa es la emoción y otra cosa el estado de ánimo. Les cuento que me fue larguito el tiempo para cambiar ese estado de ánimo. Ahí es donde hablo del duelo. ¿Cómo le hago el duelo y cómo lo trasciendo rápidamente, ya que el mundo me está exigiendo, la vida me está exigiendo
que lo haga muy rápidamente, teniendo en cuenta que se afecta mi estado mental, mi estado emocional y mi estado físico. Hay duelos muy dolorosos, como puede ser una muerte, como puede ser una catástrofe, y hay muchas personas que se pueden quedar atascadas en el duelo sin salir de él, viviendo enfermas, viviendo en resignación, o en duelos congelados, que no es el tema de hoy hablar de duelos, porque es un tema muy interesante también, apasionante y largo, pero que lo alcanzo a tocar porque a nosotros como coaches, además en nuestro diario vivir, ¿cuántas veces se nos presenta que nuestro cliente está pasando por un duelo? A veces estamos con el ejecutivo en la empresa. Hace poco estaba haciendo un proceso de coaching a una ejecutiva y pues con el objetivo que se acuerda organizacionalmente, y de pronto sale este tema de duelo y está pasando por un tema de duelo de divorcio. Se está divorciando y el divorcio le está doliendo. Y entonces hago yo un encuadre, como diríamos en PNL, acerca del duelo y de lo que ella está viviendo, y me dice, ¿y cuándo voy a saber que ya he terminado de vivir esto que me está pasando? Y mi respuesta fue, el día que lo puedas mirar a los ojos y amorosamente decirle gracias. Y ella en su vulnerabilidad se permitió también soltar la lágrima y decir, ¿sabe que nunca había pensado decirle gracias? Claro, no está todavía en el momento, está todavía en el momento de rabia, de negación, de tristeza, de todas las cosas que esto genera. Entonces es por eso que ese duelo que vivimos a partir de lo que el cambio nos genera, dependiendo la magnitud, necesita siempre ser acompañado. Los coaches lo podemos hacer y lo podemos hacer muy bien. Lo que es importante es identificar con qué tipo de duelo nos enfrentamos y hasta qué punto el coaching puede hacerlo, porque en realidad, como decimos, el coaching es transformador, el coaching es alquímico, como decía Mirna al comienzo. Entonces podemos atender y necesita ser acompañado y ser atendido ese duelo. Luz, a ver, quiero ver si te estoy siguiendo. Entonces vos estás planteando que cualquier cambio implica la pérdida de algo y esa pérdida se duela. Así es, Mirna, totalmente claro, lo entendiste, sí. O sea, hay algo que nace nuevo, a lo que hay que adaptarse, y hay algo que se duela porque se pierde. Y en el medio de todo eso, ahí estamos, en un baile que Dios nos ayude, digamos. Tal cual, en ese baile que Dios, la divina providencia, nos den la luz, porque cuando tomamos esas decisiones, y me haces recordar otra de mis anécdotas, cuando yo me retiro de mi prestigiosa empresa a la que sigo queriendo, muchos me decían, oiga, usted se enloqueció, dejar el confort que usted tenía, el cargo, el estatus, todo lo que tenía, por irse a la aventura de ser independiente, donde ser independiente y emprender tiene un costo alto. Y mi respuesta siempre era, cuando la pasión nos acompaña, Dios nos acompaña, la divina providencia, y todo se confabula y hacemos el viaje. Entonces es eso que tú decías, ¿qué tanto pierdo y qué tanto gano? Y bueno, lo que les quiero decir también es hoy, no me he levantado un solo día de mi vida en el que diga, quiero volver a la organización, a no ser como coach, la libertad que hoy tengo y que me ha permitido haber vivido este cambio. Y después de haberme enriquecido, porque en realidad fue riqueza para mí, es eso. Entonces, también puse esta diapositiva muy a propósito, y si ven aquí, inclusive les puse algunas competencias de la ICF, porque siempre apoyados en estas competencias, en estas 11 competencias en que navegamos por ICF, más las de todos los tipos de coaching que hayamos hecho y aprendido, nos van a ayudar a vivir estas etapas
y yo sé que muchos de los que están conectados lo viven en su vida y como coaches lo están viviendo. Ahora sé que todos a lo mejor no son coaches, lo imagino, pero son etapas que vivimos los seres humanos de un lado o del otro. Las vivo yo y las vive el otro. Entonces, si yo quiero acompañar a alguien y sé que en esta curva nos movemos, especialmente cuando el duelo es muy fuerte, son más notorias, cuando los duelos son corticos, los cambios son pequeños, pero en el día a día viajamos por esta curva de cambios. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, aquí les pregunto, sientan ahorita su cuerpo. ¿Dónde hay tensiones? ¿Dónde hay dolor? Quizás en el cuello, quizás en las piernas, quizás hay ansiedad a la altura del plexo. ¿Dónde están? Pregúntense cuántos viajes hicieron hoy por esta curva de las etapas de duelo frente a los cambios que la vida les haya propuesto. Y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, estas etapas, en especial las primeras 5, están ilustradas o las crea la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra suiza también, experta en duelo. En cambio, tiene unos libros muy espectaculares, entre ellos La Rueda de la Vida, muy famoso. Y ella dice que los seres humanos, y pues yo se los puedo decir que lo evidencio, frente a un cambio entramos en shock, en negación, en esto no me puede estar pasando, y de ahí cuando como que despertamos y decimos, sí, esto es conmigo, entonces pasamos al enojo y a la rabia. Y luego puede ser con Dios, puede ser con el causante, siempre dependiendo del cambio y de lo que yo esté perdiendo, entonces voy a estar ahí. Y viene con ello también la negación y el regateo. Entonces imagínense en una pareja que está a punto de divorcio y viene, es que si tú cambias esto, entonces yo creo que lo podemos retomar. Entonces la mamá con el hijo, se hacen muchos regateos y de ahí también se entra en la tristeza y en la depresión, que muchos se quedan ahí durante largo tiempo y pues hay que determinar si ese largo tiempo puede estar siendo patológico. De esa se pasa a la comprensión y la aceptación, pero ya fortalecidos, con comprensiones y con ayudas. Y ahí viene la renovación, la expansión, los planes nuevos de acción, y es el nuevo comienzo, es ese renacer, es ese volví a nacer. Para mí esa etapa la mejor metáfora es el ave fénix. Acabo de resurgir de las cenizas, me morí para volver a nacer. Y entonces las etapas que yo sugiero desde mi experiencia, los acompañamientos que he hecho en empresas, y como me he logrado conectar en estas empresas con las personas, me he dado cuenta que en la primera etapa, las principales competencias que podemos usar es el estado de presencia. La confianza, generar ese espacio de confianza con el cliente, la escucha activa y unas preguntas cuidadosas, siempre que haya el espacio para hacerlo, porque aquí hay que ser muy sensibles, hay que ser muy intuitivos para determinar y cuidar a esa persona, inclusive muchas veces cuidar a esa organización que está viviendo un cambio o es decir, el entorno que quiera que sea, debe de tenerse muchos cuidados. En la tristeza, además de las anteriores y que caben las 11 competencias, en la tristeza y la depresión, yo recomiendo crear conciencia desde un nivel elevado de conciencia. Y yo aquí busco mucho las creencias de las personas, en Dios, en el espíritu, en lo que quiera que sea que crean, y las conecto con eso para que vayan viendo el mundo de otra manera y vayan asimilando el cambio que la vida les ha propuesto.
Luego de ahí, cuando están en la comprensión y la aceptación, podemos empezar a retar, dependiendo la magnitud. Si es en una organización no es tan complejo. Si es un cambio personal que la persona está viviendo por muerte, por divorcio, pues hay que ser más suave, pero es la intuición del coach para acompañar a esa persona y luego gozarse ese espacio de definir objetivos, diseñar acciones nuevas y poder empezar el viaje nuevamente. ¿Qué es importante? Que el tiempo apremia. El tiempo apremia y la productividad se hace indispensable. Entonces, mientras más rápido podamos vivirlo, esta matriz se mueve de una forma mejor y más productiva. Entonces, así que eso les entrego. Me gustaría saber hasta aquí cómo vamos, qué preguntas hay, qué surge de esto que hemos venido hablando. Lo que se me dispara a mí mientras espero que los invitados participen, pregunten, escriban. Digo, esto de crear conciencia, ¿no? Si no hay nada, porque, qué sé yo, hay un agnóstico o hay alguien que está como muy ensimismado, tomar conciencia de la finitud de la vida y que en definitiva todo tiene un periodo de luz y un periodo de ocaso, ¿no? Así como el día comienza, termina, así como no hay nada en la naturaleza que no tenga un círculo de comenzar para terminar y volver a empezar, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Mirna. Así como dice por allá el Eclesiastés en la Biblia, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, tiempo de lluvia, tiempo de sol, hay tiempo para todo. Y como decía también al principio, y algo que vi por ahí en la publicación que hicieron que había escrito, cómo el día se va y llega la noche, cómo se va la luz y entra la sombra, y la conclusión para mí es que todo tiene luz y tiene sombra. Y es hacer esa conciencia de cómo estar en luz para poder atravesar la sombra de una manera consciente, de una manera más tranquila y con menor dolor, con el menor dolor posible. Si tenemos alguna pregunta o algo acerca de hasta esta parte. Dice, para la aceptación, ¿con qué herramientas cuenta el coach? Para la asistencia, el acompañamiento. Ajá. Bueno, son muchas las herramientas con que cuenta el coach y aquí adelantico les tengo una sorpresa bien interesante con las que se van a llevar herramientas a partir de tú mismo como coach, pero adicional que las puedes aplicar en la persona, en la empresa con quien estás atendiendo. Y les quiero contar que muchas veces las herramientas salen así de la intuición. Voy a contarles una anécdota que en ese momento tal vez ni lo había preparado ni nada, con una amiga, colega, quien siempre trabajamos en sintonía y varios temas trabajamos juntas. Generalmente ella trabaja con los temas duros y yo con los blandos, pero tenemos el recorrido empresarial que nos ha enriquecido mucho y nos permite, como siempre digo yo, cuando me siento con un ejecutivo, entiendo lo que es estar del lado de tu silla y del lado de la mía, entonces creo que tengo más confianza y más experiencia para acompañarte. Y va a que un día nos contrata también una empresa para hacer que se había quedado en el pasado, entonces viene una multinacional y la compra y ellos tienen que prepararse para el cambio. Llega un nuevo presidente y el día que tenemos la reunión con él, pues le íbamos a presentar ya los esquemas que teníamos y bueno, le presentamos y él nos dice de pronto, hay una cosa que me preocupa mucho y es lo que más me preocupa. Entonces le pregunto yo, ¿cuál es esa preocupación? Y me dice, el sindicato. Y
entro yo como buena cosa con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa del sindicato? Y me dice, es un sindicato muy ruidoso, muy fuerte y nos puede causar muchos problemas. Antiguamente, cosa que me fortaleció en ese momento, yo tuve que trabajar mucho con sindicatos. Entonces le dije, ¿sabes una cosa? Lo que el sindicato está esperando es ser escuchado. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí. ¿Has visto alguna vez los niños cuando hacen pataleta? Sí. Ellos lo que quieren ser es escuchados y atendidos. Entonces, la primera cosa que yo le propongo a este presidente es que diseñemos una forma de cómo él va a empezar a escuchar, a tener en cuenta el sindicato y a tener en cuenta al adversario y a utilizar en el buen sentido de la palabra todas las herramientas y todo lo que va a recoger de esas reuniones con el sindicato. Y pues esa fue una solución con un presidente muy dispuesto, con unas muy altas competencias de negociación, de buena escucha. Logró sacar adelante esa parte a la que más le preocupaba a él, convertirla en una gran oportunidad. Entonces, ahí daba una herramienta de oportunidad, de intuición. Ahorita vamos a afianzarnos en otras más, que vamos a ver, que es las que llevábamos como dentro de la resiliencia en el viaje de la transición. Ay, a ver, que esto no me Luz, deja pasar. mientras tanto dice, en la etapa de negociación y regateo, ¿cuál es la mejor forma de acompañar al coachee para que no se lleve a engaños? La mejor forma es la pregunta, la confrontación, los aprendizajes del pasado. Esto puede ser la mejor forma de acompañarlo. Entonces, en ese crear conciencia desde la, discúlpenme quién está, es hacerlo ir adentro de sí mismo, ¿no? Porque la negociación y el regateo en esa etapa siempre se da, y como les ponía ahorita el ejemplo del divorcio, es que si tú dejaras de ser tan bravo, pues yo me quedaría más tranquila. Y el punto no es ese, el punto es qué puedo hacer yo con lo que el otro me refleja como espejo. Entonces siempre una buena pregunta, una pregunta de esas poderosas, lo lleva allá. El conectarlo con otras experiencias que le han dado el mismo resultado y hacer de ver el darse cuenta es otra de las herramientas que tiene para lograrlo, y que vea en realidad y determine qué es lo que desea desde lo más profundo de su ser. Y ahorita van a ver que se puede conectar con el sentido de propósito. Entonces, siempre es cómo conecto lo uno con lo otro. A ver si quedó respondida. Y si no, entramos más. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Sí. perfecto. Entonces pasamos aquí donde empezamos el viaje, la resiliencia, que es fundamental para vivir. Yo digo que es la principal herramienta, formas de desarrollar competencias, y la resumo, como les había dicho antes también, siempre que necesito hacerme resiliente, recuerdo la metáfora del ave fénix y me hago la pregunta, ¿será que tengo que volverme cenizas? ¿Y a qué necesito morir para renacer de nuevo? Y lo veo siempre como esa gran capacidad que tiene el ser humano para levantarse de las caídas, para tener esa fortaleza de ir más allá. Y yo lo vi mucho también en ciertos eventos de la vida llegaron a perderlo todo y llegaron a decirme, mi gran esperanza
está en este segundo hogar que me brinda el trabajo. Y eso para mí era lo más grandioso, y fuera de eso, el mayor compromiso que hacían que yo generara con ellos a partir de ver su capacidad de resiliencia y luego acompañarlos en esa transformación. Y en esa época quizás no tenía las herramientas que tenía hoy, pero ya de hecho la vida me estaba invitando a seguir el camino. Entonces era ayudarles a ese caminar y a ese reinventarse y a encontrar también a veces ejecutivos brillantes que cuando me cuentan su historia de vida digo, wow, esto es tremendamente poderoso. En este ejercicio anterior que les decía de transición y cambio con esta empresa, hacía sesiones individuales para los casos que eran relevantes, pues porque las empresas no le pueden pagar sesión individual a todas las personas de la organización, más cuando son grandes, se hace muy costoso. Entonces lo que a veces hacemos es diseñar un paquete y ponerlo dentro de los casos que tenemos que asistir con relevancia. Y entre ellos me encontré, por ejemplo, con un ejecutivo que me decía, ¿sabes de dónde vengo yo? ¿Y por qué no me asombra este cambio? Porque mi madre muere cuando yo tengo muy poquitos años, soy el mayor de los hermanos y mi papá nos había abandonado y yo tengo que hacerme cargo de ellos y vivíamos en una casita de cartón. Y a partir de eso, él construye toda su vida y un desarrollo con el que le daba a la empresa los mejores resultados. Entonces, son unas historias de resiliencia y de reinvención que a mí me han conmovido tanto y me he sentido honrada de haberlas podido acompañar y de ver esos nuevos comienzos que los seres humanos hacen. Por eso digo que es tan fundamental vivir esa resiliencia, ese proceso. Me preguntaban más herramientas, aquí las empezamos a ver. Entonces, ¿qué compasión arriba? Empiezo pues por esa, y en esta ocasión me voy a ir por el lado izquierdo. La compasión conectando esa mente-corazón, como lo ven en la figurita, que se forma una guitarra, que hace un sonido de música entre la mente y el corazón. Y la compasión no lastimera. La compasión desde la capacidad de ponerme en el lugar del otro, pero también la compasión conmigo misma o conmigo mismo, de ver qué puedo hacer con lo que estoy viviendo en oportunidad. Y otra que les decía, otra característica es el sentido de vida. Alguien que tiene sentido de vida siempre tiene esperanza de vida y siempre confía en que habrá un mañana y en que habrá un cambio. Por ende, tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de su propia vida. Y cuando ha asumido esa responsabilidad de su propia vida, puede llegar a desarrollar esa comunicación que es tan importante, esa comunicación amorosa, asertiva, de igualdad, de confianza, para entender lo que está viviendo ese otro ser humano, esa otra organización, donde está pasando. Y desde ahí, pues una actitud positiva. Ahora, ¿qué es relevante? ¿Cuáles de estas características acompañan a cada uno de los que está ahorita conectado con este momento? ¿Cuáles te acompañan a ti para que las empieces a ver? Porque aquí viene cuando las convertimos ya en herramientas, que son nuestros recursos resilientes. Entonces, nuestros recursos resilientes que ven en esta diapositiva están basados en la autoestima, en el sentido de vida, en la creatividad, en las creencias potenciadoras, en la proactividad, en el optimismo realista
y en el sentido del humor. ¿Qué invitación te quiero hacer en este momento? Míralas, revísalas, puede que a ti te resulten otras y es totalmente válido porque cada uno tenemos una forma de ver el mundo, tenemos una experiencia de vida y nos conectamos. Entonces califica cada una de 1 a 5 y tómate un minuto para que empieces a mirarlas y dale una calificación a cada una en qué estás, si estás en 5, si estás en 4, si la tienes en 3. Luz, te hago una pregunta, ¿no? Cuando vos decís de 1 a 5, Sí. ¿en qué circunstancias? Porque yo acabo de reconocer que cuando estoy duelando, no tengo mucho sentido del humor, digamos que ahí es donde me peleo un poco con el mundo y es más el sentido del humor me resulta totalmente inoportuno, no hay nada de qué reírse, digamos, y en las etapas que vos mostrabas del duelo, digamos, yo soy una optimista, hasta te diría que no muy realista, soy una mina proactiva, pero el sentido del humor me pegó, ¿viste? Dije, yo no soy fácil cuando estoy enojada por el cambio y resistiéndome a él y diciendo, si esto estaba bien así, ¿qué tenían que hacer olas, digamos? Y no me es tan fácil conservar el sentido del humor, digamos. Maravillosa tu pregunta, Mirna, porque ¿sabes dónde tocaste? En el mismo punto mío. Entonces, fíjate que cuando yo empecé a hacer este trabajo, pues esto lo he recogido de muchos actores y aquí va a estar el corazón de esta charla que estamos teniendo hoy, de esta conversación. Va a estar el corazón porque ahorita les voy a invitar a hacer algo más allá. Pero ¿qué me doy cuenta? A mí a veces el humor me sale de lo más profundo y no me doy cuenta, pero eso no es tan fácil. Y obviamente, si estoy viviendo en esa curva del duelo, difícilmente. Bueno, te voy a decir que yo soy una experimentadora conmigo mismo, la más bárbara. Y alguna vez me fui a un taller de profundización y pues el facilitador que estaba dando el taller vuelve y me dice, ¿cuál ha sido el duelo más fuerte en tu vida? Y le digo, bueno, he tenido muchos, pero tal vez de los más dolorosos fue la pérdida de mi mamá cuando tenía 6 años. Y luego me llevan al internado y entonces pues tengo abandono por partida doble, siento que pierdo el territorio, pero esto ahora, en ese momento la niña sentía otras cosas. Entonces me dice la pregunta de coach, y si pudieras reírte, ¿de qué te reirías? Y me lo dice tan contundentemente que le digo yo, reírme. Y me dice, sí, reírte. Este hombre muy hábilmente saca un espejo y me lo pone al frente. Y me dice, ya cambia y me dice amorosamente, sonríe, Luz. Y fue como si me hubiera dado el vals. Hoy todavía se me brillan los ojos, se me aguan los ojos, porque en ese momento yo sonreí y él me ayudó a entender que por muy dura que sea la adversidad, que por muy duro que sea el momento, cuando yo solamente, aún con lágrimas en los ojos, procuro hacer este gesto, ya le estoy dando una orden al cerebro inconsciente y él me está segregando dopamina que me ayuda a ir tranquilizando más esa angustia, toda esa etapa que estoy viviendo. Entonces, de lo poco que te digo y desarrollar ese sentido del humor, mira, hay quienes lo tienen, que yo tengo un gran amigo al que le digo, vos sos capaz de amenizar un entierro, porque en todo momento tiene humor, tiene una facilidad extraordinaria. A mí, Mirna, no se me facilita tanto, pero procuro buscarlo y me he apoyado en la creatividad y en el optimismo.
¿Alguna pregunta? A ver, ¿cómo estuvieron esas calificaciones mientras, a ver si vemos aquí en conjunto quiénes tenemos más autoestima, más sentido de vida o más creatividad? ¿Cómo estuvieron esas calificaciones de los diferentes recursos resilientes en cada uno? Parece que no hay mucha voluntad de hacer autoanálisis o autocrítica, digamos. Ah, bueno, eso está muy bueno. Igualmente les digo, si no lo hicieron ahorita, está bien. Pero aquí viene la herramienta poderosa. Tenemos a alguien, a ver, aquí tenemos a alguien. Tenemos a alguien que me dice que Vina nos dice creatividad 5, autoestima 3, creencias 4, sentido del humor 4, optimismo 5. Ah, bueno, proactividad 3. Bueno. ¡Epa! ¡Qué maravilla! En mi caso, altos, optimismo realista y proactividad. Ajá, bien. ¿Y cómo me dijiste la persona que nos está escribiendo? Hay una Gina Mateus que dice creatividad 5, autoestima 3, creencia 4. Ella tiene lindo puntaje. Lindos puntajes. ¿Por qué es tan importante? Es donde va a quedar el ejercicio propio para cada. Entonces, ¿qué van a hacer a partir de este momento? Pues que no lo vamos a dejar aquí, a no ser que alguien quiera que construyamos la rueda de recursos resilientes, porque cuando construimos la rueda de recursos resilientes, yo sé cuál es mi punto palanca. Como yo le decía ahorita a Mirna, mi punto palanca para impulsar el sentido del humor, entre otros, la creatividad, el optimismo y la autoestima. Te hacen esa pregunta porque está Liliana Rivera que dice, no es tan fácil medirse. ¿Habrá algún test? Hay muchos tests que nos permiten medir inclusive la capacidad resiliente. Y en Internet se encuentran también. Pero otra forma que yo invito siempre a hacer es esas personas que nos conocen. Hacerle la pregunta a 5 personas y mostrarle, por ejemplo, esta rueda. Claro, ustedes pueden tener otros recursos, mostrárselos y decirle, ¿tú cómo me ves aquí? ¿Cómo me ves aquí? Y eso, hacerlo en feedback conmigo mismo, conmigo misma después, ayuda mucho. ¿Por qué es tan importante que yo digo primero conmigo y después puedo hacerlo con el otro? Yo soy mi propio ratón de laboratorio y me encanta practicar conmigo misma los ejercicios para luego poder hacerlos con los clientes. Dice Liliana, excelente, me parece una buena sugerencia. Claro, entonces mira, Liliana, y todos, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ven, aquí tenemos 7 recursos resilientes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la rueda de la resiliencia o de los recursos resilientes a partir de la rueda, igualito como hacemos una rueda de vida. Y recuerdan que es de las primeras herramientas que nos enseñan a los coaches. Entonces, vamos a buscar el punto palanca. Acuérdense que el punto palanca es ese que más fortalecido está. ¿Y qué pasa si yo me fijo que ver a partir del punto palanca, vamos a decir cualquier cosa, mi autoestima es muy alta, entonces quiero desarrollar la creatividad? Y empiezo a hacer todas las preguntas como cuando estoy trabajando con el cliente en rueda de la vida. ¿Qué pasa si a partir de la autoestima se mueve esta parte? ¿Cuáles son las fortalezas de tu autoestima? Y empiezo a explorar por ahí qué te hace saber que tienes autoestima muy alta. Empiezo a hacer toda esa exploración y a llevarlo
en el viaje de los recursos resilientes. Entonces, y al empezar a hacer ese desplazamiento, entonces ya sabemos el resto de las prácticas y de todo lo que utilizamos en el coaching. Y aquí caben también las 11 competencias de ICF, porque es de generar esa confianza. Inclusive podemos ir o llevar a la persona a ver, si dibujas este en 5, este en 4, ahora pudieran cambiar la puntuación de 1 al 10, eso no es lo relevante, ¿no? Pero a ver qué figura sale, cómo ves esta figura, a quién ves ahí, en quién te conviertes al darte cuenta de esto. Esa serie de preguntas que nos ayudan a movilizar a la persona desde su darse cuenta y desde su parte interna. Hasta ahí tenemos preguntas, acotaciones. A ver. No por ahora. Perfecto. Entonces avanzamos. Dicen que Débora Valle dice que está clarísimo lo que estás diciendo. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, y muchas gracias, Debo. Entonces ya tienes una herramienta más, así que te invito a construirla como la rueda de recursos resilientes y aplicarla en la medida en que vayas pudiendo. Gracias por tu generosidad, dice María Agostina Álvarez. O cuando las expresiones, ya saben, la multiculturalidad nos hace cambiar las otra de las cosas importantes que nos presenta la resiliencia como herramienta, como recurso, cuando nos dedicamos a hacerlo, y muy buena herramienta para que ustedes ayuden a ese cliente y lo miren en ustedes, en su espacio reflexivo, en ese que tenemos los coaches del yo con yo. Entonces, a partir del yo soy, esa fuerza interior que nos mueve, y a veces no sabemos qué es, pero sabemos que hay una fuerza interior que nos hace levantarnos a pesar de la adversidad, a pesar de la tristeza, y generalmente la soportamos en los valores y las creencias potenciadoras que hemos ido teniendo a partir de la vida, a lo largo del tiempo, que nos han enseñado las familias, que hemos aprendido de muchos, y cuando tengo claro ese yo soy, esa fuerza interior que me impulsa, me voy al yo puedo. Y entonces allí encuentro muchas habilidades. Aquí están pues 2, por decir algo, como comunicar con facilidad y cómo resolver problemas efectivamente. Por poner un ejemplo de lo que nos damos cuenta, es que desde yo soy capaz, desde yo soy porque tengo una fuerza interna que me impulsa a ir adelante, yo puedo hacerlo. Entonces yo también tengo factores externos que son un soporte, un referente, un modelo a seguir, que me ayudan y que me guían. Y ustedes saben que existen, por ejemplo, espacios como, por ejemplo, los de los grupos alcohólicos, espacios para vivir duelos también existen, espacios para coaches como este que yo quiero profundamente, que es el de ICF, y muchos otros, en los que nos podemos comunicar, en los que nos podemos contactar con nosotros mismos y además apoyar y facilitar esas herramientas y esos compartires que necesitamos de cada uno.
Tener Entonces, red, dime, tener red, si, tener, tener red, sí, tener una red es fundamental, fundamental. Cuando tenemos esa red, nos hacemos tan fuertes y yo creo que ahí viene la maravilla de la tecnología también. Ah, qué maravilla que hoy tenemos grupos que a veces hasta nos sentimos agobiados, ¿no? Porque tenemos los diferentes grupos de WhatsApp, tenemos tantos recursos con quién comunicarnos, con quién, y bueno, estas nuevas generaciones usan mucho los muñequitos, los emotion, para hablar, entonces mandan las caritas, nosotros con fortuna les hemos aprendido, pero es ese poder estar en contacto con el otro, es poderle decir estoy triste, es poderle decir estoy alegre, entonces esa red nos apoya mucho y yo digo, ojalá que cada día los coaches nos quitemos más las armaduras y entremos más a ese compartir, a esa capacidad de hacernos vulnerables y de decir con sencillez, sí, es que yo soy un ser humano que habita este cuerpo y camina por la tierra nada más, con disposición a desaprender, con disposición a aprender y con disposición a cambiar. Un referente para hablar del yo tengo al yo soy, para mí siempre ha sido en muchas ocasiones la Madre Teresa de Calcuta, muy conocida a nivel mundial, independientemente de religiones. Alguna vez escuché una entrevista en la que, si la memoria no me falla, sí, un argentino, como son siempre valiosos, valientes, guerreros, la llama y cuenta este hombre que dentro de mucho, es periodista, no les puedo dar el nombre porque no lo recuerdo, pero sé que es un periodista y él quería tener una entrevista con la Madre Teresa en un momento donde había una convulsión de tantas en las que ella intervino desde su generosidad y su bondad y su sentido de paz. Y bueno, finalmente consigue que alguien le dé el teléfono y la llama, y él nunca esperó que ella le contestara. Él creyó que ella tenía auxiliares asistentes y tal vez es tarde la noche ya cuando le contesta y le dice muy amablemente, mire, yo quiero hablar con la Madre Teresa. Y ella en sus cortas palabras, porque no era una mujer de tantas palabras, le dice, con ella habla. Y le concede la entrevista. Y este hombre no lo podía creer, la entrevista, bueno. Y él tenía una filmación que había hecho, y era la filmación en una balacera, un soldado apuntando a sus oponentes, en medio de niños, en medio de personas, y la Madre Teresa atraviesa en medio de las balas a salvar a un niño y lo rescata. Y entonces le dice él, Madre Teresa, ¿cómo usted se atreve y puede hacer eso? De no preocuparse de su vida y meterse a salvar a este niño en medio de las balas. Y la respuesta de la Madre Teresa es, no soy yo, fue mi divinidad. Y el niño también la tiene, y el soldado también, solo que no la reconocen. Cuando yo escuché esa entrevista dije, qué acto de humildad que está mostrando esta mujer, pequeña, pero grande a la vez. Entonces, una de las anécdotas que recuerdo. Ahora, en cuanto a esta lámina, volviendo a este ahora y a este presente que estamos viviendo, es que ojalá podamos ser como esta niña que va con los ojos vendados, desde esa confianza en su fuerza interna, al yo puedo alcanzar la fruta de este árbol, aunque estoy cerca de un abismo, porque yo soy capaz, porque yo tengo habilidades y porque además tengo referentes que me impulsan a hacerlo. Esa parte les quiero dejar aquí.
y que siempre tengamos metáforas y tengamos ejemplos para alentarnos a nosotros mismos y para alentar a los otros. Muy bien. Si hay algo, con toda confianza, me pueden interrumpir y con el mayor gusto hacemos el cambio. Entonces, Mariana Ahuil ¿sí? te agradece la amorosidad. Ay, bueno, Mariana, de verdad que es con todo mi corazón y pues además es mi pasión hacerlo. Entonces, estos son también nada más modelos, nada más formas de hábitos resilientes que podemos darnos cuenta que ya tenemos, porque es que los tenemos muchas veces, igual que los recursos los tenemos, pero no nos hemos hecho conscientes de ellos. En mi caso, yo tardé mucho tiempo en hacerme consciente de mis recursos y de cómo estaban en mi rueda de recursos, ¿no? Los hábitos, de los principales hábitos, y yo sé que decirlo es muy fácil, aceptar los fracasos. Aceptar, si volviésemos atrás en la curva que vivimos en el duelo, la aceptación es de las últimas etapas, porque la aceptación es de lo más complejo. Muchas veces creemos haber aceptado, pero no es cierto. Nos hemos metido en un esquema de resignación creyendo que tenemos aceptación. Entonces aquí, ¿qué experiencia les puedo decir? La que yo viví cuando me hicieron pronunciar la sonrisa por los eventos más duros que había tenido en la vida, pero aquella que a partir de esa le dije hace poco a esta ejecutiva que está pasando por su divorcio y me hace la pregunta, ¿cómo voy a saber que ya esto ha terminado? Cuando puedas mirar tus propios ojos o mirar a los ojos del otro y verlo con amor y gratitud. La gratitud es otra de las herramientas que les sugiero y les dejo. Cuando somos capaces de agradecer que lo hemos convertido en una experiencia y finalmente cuando empezamos a ver esos eventos como experiencia, es cuando se convierten en recursos para nosotros. Es cuando se hacen poderosísimos y muchas veces fíjense que los vivimos sin mucha conciencia. Les traigo otra anécdota que es cuando no, inclusive ya había hecho mis propios duelos, pero algún día en ese diario vivir que uno está en las empresas, la perrita y está en un dolor el más terrible. Les voy a contar que yo lo dije en automático. No me di, no miré, no pensé, sino solamente le dije, dale los 3 días de ¿cómo se llama esto? Calamidad. Eso, aquí lo llamamos de calamidad doméstica. Le dije, dale los 3 días de calamidad doméstica para que pueda atender ese dolor tan grande que debe estar viviendo este muchacho. Pasó, no pensé ni siquiera nada más, sino lo hice en automático y cuando llega, y en esa época yo tampoco tenía mascotas, no sabía lo que era que tener una mascota. Hoy que tengo, creo que la vida a veces nos da anticipos de aprendizaje y nos da regalos que ni siquiera podemos valorar. Cuando pasan los 3 días y él llega a la oficina y pues su jefe directo le había dicho, mira, hablé con Luz Alba y ella me dice esto, y llega este chico y me dice, mire, vengo a darle las gracias. No sabe lo mucho que me sirvió para poder atender todo lo que me pasó con la muerte de mi perrita, y eso fue para mí como un sacudón que todavía no terminé de entender en ese momento el valor que tenía esa mascota para él. Y es que una mascota puede ser tan valiosa
tan valiosa como uno de sus seres humanos más queridos. Ese fue mi gran aprendizaje y lo validé cuando tuve mascotas, a que ahora tengo mascotas. Así que no descartemos nada. Ojo para los que tienen niños. La cobija vieja que arrastran por toda la casa de la que no se quieren deshacer, hace parte de ellos y se convierte en un duelo quitársela. He tenido ejecutivos que hasta hoy han llegado a recordar el muñeco viejo que les quitaron y les regalaron, la cobija vieja que les quitaron y les regalaron. Entonces, qué tan importante darnos cuenta de la importancia que tiene para el otro su entorno, su sistema, sus pertenencias y poderle dar acompañamiento. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Mucha flexibilidad. Fue de las competencias que más trabajé yo cuando estaba en el mundo organizacional, cómo hacerme flexible cada día frente a los retos de alcanzar resultados, de tener metas, de tener que cumplir a pesar de los embates y de las adversidades. Necesitamos mucha flexibilidad, un manejo de emociones. Recuerda con mucho gusto, Marcos, nada más que habilites tu micrófono y estamos para escucharte. Bueno, lo dejamos ahí. A ver. Tal vez tú se lo puedas ayudar a habilitar, no lo sé si Gus o tú le puedan ayudar a habilitar el micrófono a Marcos para poderlo escuchar. Solamente es que al lado izquierdo, Marcos, busques tu micrófono y lo puedes habilitar, o creo que ustedes le tienen que dar el permiso de subir. Ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Ya lo Sí, tiene, sí. ya es el computador de los... Bueno, perfecto. Entonces, si nos escuchas, Marcos, y no puedes habilitarlo, escuchamos tu pregunta o tu sugerencia, lo que necesites. A ver, mientras tanto te cuento que hay alguien llamado... Es una hermosa presentación, que muchas gracias por tu compartir. Es con mucho cariño y con toda la disposición de entregarles lo mejor que puedo para que se apoyen en esas herramientas, en este acompañar a esos clientes que ustedes tienen hoy, bien sea en las empresas o bien sea en el uno a uno. Yo de la empresa he ido mucho al que a veces las sesiones individuales las termino haciendo yo, tal vez por la misma pasión que siento. Bueno, Marco, seguimos pendientes de ti y en el momento en que puedas o si quieres envía tu pregunta, tu sugerencia y Mirna nos ayuda. Bien. Nos contabas entonces acerca de adaptarse a los cambios, Luz. Exactamente, adaptarnos a los cambios y tener esa flexibilidad en todo momento, sabiendo que hay que cumplir con muchas otras cosas, manejando esas emociones, sabiendo hacer el reencuadre. No nos vamos a entrar en estados emocionales, pero como coaches los entendemos y sabemos cómo salir y también cambiarlos, y a veces no es tan fácil, como tú lo decías, Mirna, cuando entramos en esas etapas, no es tan fácil pasar de un estado emocional a otro. Algunos se ayudan con el ejercicio físico, y a medida que van corriendo lo van soltando al aire y van soltando la mente. Para otros puede ser mejor National Geographic y ver un buen documental de animales. En mi caso, salir a la naturaleza y ojalá si hay agua, conectarme con el agua, y también el ejercicio físico me ayuda mucho. Oír una buena música
y esto lo pueden hacer con sus clientes. Cuando llegan en un estado emocional que está siendo muy fuerte para ellos, preguntarles qué es eso que te apasiona en la vida o qué es eso que más disfrutas hacer, y si tienen el recurso, como les pudiera decir un cliente, me lo dijo a mí una vez, observar una flor. Y yo estaba en la oficina de él, y en la oficina propia no había flores, pero me había dado cuenta que a la entrada de su oficina había una recepción y había un espacio con una mesa y una jarra con flores. Le dije, nada más deme 30 segundos. Me salí y saqué la flor y le dije, aquí está, porque usted lo ha pedido. Y fue una conexión muy bonita, porque eso hizo un espacio, entonces hace un espacio de confianza, en nosotros despierta la recursividad, lo que mejor podamos tener. Luz, quiero contarte que estamos en horario y tratamos de ser respetuosos, tanto del comienzo como del final. Ya casi vamos terminando, Mirna. Gracias por recordarlo, porque ya nos queda poco de la presentación. Y si fuera necesario, cerramos el tema. Creo que están teniendo bastante claridad. Vivir el presente, ser realista y positivo. Ese positivismo que sea lo más realista posible y dar el máximo y soltar. Cuando soltamos la expectativa, también disminuye el espacio de incertidumbre. Y es muy importante tener ese sentido de vida porque, lo decía Viktor Frankl, aún en los peores momentos, en las peores circunstancias y adversas de la vida, siempre la vida nos genera un nuevo sentido. Siempre la vida tiene sentido, por dura que sea. Y con todo esto que hemos venido hablando, ya hemos hecho un buen viaje por la transición, más allá de lo que tenemos aquí, desde la parte psicológica, que hay que soltar lo antiguo, que hay que disponernos para lo nuevo, y aquí la gran herramienta es disponernos a desaprender para aprender. Yo la transición la denomino como el viaje. Para mí la transición es el viaje, ese en el que nos tenemos que meter y darnos cuenta de lo que necesitamos cambiar, de los hábitos, de las rutinas, de las creencias, de todo lo que ya no es importante para el momento que hay que vivir. Y esa transición se inicia después que el cambio se ha evidenciado. Cuando mi pareja me pidió divorciarnos, el cambio ya está dado. Ya me pidió el divorcio y se dio el cambio, así que arranque a hacer la transición. Y requiere de tiempo. Esos tiempos pueden ser la cuarentena, pueden ser lo que quiera que uno determine. Importante, en un duelo que no vaya a ser más de 2 años, entre 6 meses, 2 años, 2 años y medio máximo, si no ya requiere de especialista. Aquí tenemos también unos pasos, pero que son solamente apoyos para vivir de manera proactiva el cambio, que es lo primero, aceptar y salir del shock, que lo hemos venido reiterando, y luego hacer ese plan de acción con las W, que es el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, y en mi caso, lo reitero, apoyarme en el sentido de vida que la otra persona tiene o ayudarle a que lo construya muy rápidamente y atravesar esos puentes que nos tienden para vivir una buena resiliencia. Aquí tenemos unas recomendaciones para manejar el cambio y para poder vivir esos duelos de una manera proactiva, que también las hemos venido transitando, así que no me voy a estacionar mucho en esa parte. Muy rápidamente, anticipar los duelos es una de las cosas que les conté al comienzo, que yo lo hice en mi caso de retiro del trabajo, anticipé el duelo, hice todas las cosas que ustedes se imaginen, las de aquí, las de allí, las de más allá, para atravesar ese duelo. Ya de una manera motivada y auténtica lo que tienen que dejar atrás y lo que van a vivir, las amistades, toda esa parte, aceptar
y reconocer abiertamente, todo esto es en el antes, en el durante, atender las reacciones, a veces se presentan reacciones desbordantes, entonces tenemos los recursos como coaches para hacerlos y para actuar y para acompañar siempre desde lo mejor que nosotros tenemos con las herramientas y las competencias que tenemos. Hablábamos al comienzo del pasado, respetar ese pasado, rescatar lo mejor que hay para reencuadrar este presente de lo que se está viviendo en el cambio durante la transición. Y la resiliencia, y nos disponemos a crear un nuevo futuro. Es bueno utilizar rituales de cierre, uno de los que yo digo a veces y he utilizado en muchas ocasiones, son rituales como lo hacen, por ejemplo, algunas religiones. La católica, cuando se trata de fallecimiento, utiliza los 9 días. Una madre cuando tiene un bebé son 40 días, ya hoy no es tan al pie de la letra, pero antiguamente eran los 40 días que ella tenía que cuidarse y cuidar a su bebé. Si lo vemos de otra parte, los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Entonces todos los rituales nos ayudan mucho en esta parte. Ni qué hablar de las emociones, que ya hemos hablado bastante de las emociones, identificarlas y hacernos cargo de los estados emocionales, acompañar desde esas competencias, desde esa escucha auténtica para generar lo mejor en ese ser, desde mi ser, y que pueda trascender lo que necesita. Algunas veces es bueno compensar las pérdidas, pero hay que ver que se tenga la madurez suficiente y se haya hecho el duelo para compensar esa pérdida, no antes. No compensarla por compensarla, porque la pérdida tiene una connotación de la que no hablé y no voy a entrar ahora, que genera muchas veces culpa, la gran mayoría de las veces. Y la forma de transmutar la culpa es pagando. Entonces pago cuando recupero algo y puedo trascenderlo, pero hay que estar listo y hay que haber trascendido ya las etapas. Los valores, las habilidades, comportamientos, y estar siempre pendiente de la persona, hacer cierres definitivos y resilientes para impulsar la confianza que cada uno necesita y que es tan importante para volver a generar ese comienzo en la vida cotidiana y arrancar, como veíamos, con productividad versus tiempo, porque así lo amerita, manteniendo el foco en los nuevos objetivos, en el nuevo despertar y en el nuevo vivir. Atender todo esto que puede estar a veces por ahí en el pasado, como en los niños con duelos pendientes, en las personas adultas también. Y bueno, aquí la gran conclusión con la que inicié diciéndoles: la resiliencia más la transición como pilares fundamentales para vivir el cambio, de forma que haya una renovación, un renacer, un nuevo comienzo y una nueva acción para generar resultados diferentes, que es lo que necesitamos los seres humanos, las organizaciones y el mundo. Así que hemos hecho un gran viaje y bueno, finalmente los dejo con esta frase de Anthony de Melo, que siempre también me ha conectado con la grandeza que tenemos y que vivimos, que dice que los acontecimientos afortunados hacen la vida más placentera, pero no son la causa del autoconocimiento, ni de crecimiento y de libertad. Este es un privilegio reservado para aquellas cosas y aquellas personas y situaciones que nos ocasionan algún dolor. Es ahí donde más aprendemos. Y yo sé que especialmente en Argentina están cansados, tienen sueño. Entonces, para mí ha sido un placer estar con ustedes hoy y lo que se les ofrezca, pues con mucho cariño. Luz, ha sido un placer escucharte, ha sido sumamente inspiradora. La gente dice, un placer, Débora Valle. Nos quedamos todos así como gordos. Muchas gracias, dice Belkis. Excelente también. La verdad, con ganas de vivir, de vivir sabiendo que habrá días buenos, habrá días no tan buenos,
y habrá días menos buenos, pero, Maravilloso, pero que hay maravilloso. un montón para agarrarse y seguir adelante, porque mientras hay vida, diría mi abuelo, hay esperanza. Hay esperanza y hay futuro. Y para Marco, que no se pudo comunicar, en la pantalla está mi correo, mi número de móvil. Me puedes hacer la consulta si no lo lograste hacer, con todo gusto, y alguien que necesite algún tema es con el mayor gusto. A todos les digo, vamos a subir la conferencia. Gracias por haber estado. Gracias de nuevo a Colombia. Les vamos a compartir el link para que lo puedan volver a escuchar, para que miren las herramientas. Gracias. Los vemos el lunes que viene. Luz, ha sido un placer. Todo Luz para vos. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo Cárdenas. Gracias, equipo. Gracias, Claudia Agüero. Gracias, ICF, capítulo Argentina. Hasta el lunes. Gracias para todos y un gran abrazo.